Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 18 de mayo de 2022. Y hoy vamos a hablar sobre las actividades de los seguidores del Sendero Luminoso original, que no son los terroristas del Brahim. Ayer ya les explicamos la diferencia. Hoy nos referimos a los fans de Abimael Guzmán, ahora bajo la batuta de Elena Iparraguirre, su viuda. Ernesto Cabral y Jonathan Castro de La Encerrona revisaron los reportes de inteligencia filtrados en los Conti Leaks y encontraron información sobre lo que la policía denomina la nueva facción roja, el brazo legal de Sendero Luminoso en el que entran el Movadef, que es el más conocido por todos, pero también el FUDEP y otras organizaciones filosenderistas que no están en la vía armada. Ellos son los acuerdistas por el famoso acuerdo de paz que firmó Abimael Guzmán luego de su captura. Para ellos, el objetivo estratégico es la segunda reconstitución del partido, para lo cual hacen propaganda, escuelas políticas y movilizaciones. De hecho, la inteligencia de la Digimin identificó que solo desde el 1 de enero hasta el 21 de abril de este año, todas las organizaciones de esta nueva facción roja realizaron 226 acciones denominadas de agitación y propaganda, sobre todo en redes, formación en sus escuelas políticas, plantones. Ojo, de esas 226 acciones, pues en realidad 114 son básicamente eventos en redes sociales. Luego sí hay 70 actividades en el mundo real de escuela política, sobre todo de la base del Movadef en Bolivia, 29 de ellas, y 11 movilizaciones en el mundo real, en fin. Además, varias de las actividades de formación ideológica monitoreadas por la policía han ocurrido en México. En otras participó el conocido cantante Walter Humala, y en abril las actividades fueron alrededor del Día Internacional de los Prisioneros Políticos, porque ellos siguen insistiendo en que Abimael era un prisionero político y no un asesino en masa. Hay algunas organizaciones que la policía monitorea con especial atención. Una es Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú, sobre la que hay 29 notas de inteligencia. La policía la califica como un órgano de fachada que forma parte de la nueva facción roja, que ha aumentado su actividad sobre todo a partir de la muerte de Abimael Guzmán. Ellos vienen difundiendo los infames homenajes a Abimael Guzmán que algunos partidos comunistas alrededor del mundo han estado realizando. Una marcha en Grecia, un homenaje en Rojava, en Kurdistán, o este evento delirante, casi con un altar que le organizaron en México. En México también se llevó a cabo el cuarto encuentro internacional de la Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos y Revolucionarios del Mundo, en Juliacán. Una de las participantes es la abogada mexicana Gabriela Jiménez Rodríguez, que ha realizado actividades en Lima y que, según la inteligencia policial, visitó el penal Ancón 2, donde se encuentra recluida Elena Iparraguirre, que luego de la muerte de Abimael, pues ahora es la lideresa, la número 1 de Sendero Luminoso. La policía elabora también informes sobre cada actividad virtual referida a lo que, entre comillas, se llaman presos políticos, como este evento de Facebook en el que intervenían algunos peruanos, todos residentes en el extranjero, México, Roma, Francia. Ahora pasemos al monitoreo del grupo más conocido, el Movadef, el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales. La mayor cantidad de notas de inteligencia sobre esta agrupación pues son copias de sus posts en las redes sociales. Quizás lo más llamativo es que el Movadef también tiene un TikTok. Así que al parecer hay una gente sentado viendo el TikTok de Movadef. La verdad es que ninguno de sus videos ha sido demasiado exitoso. Los más reproducidos, con unas cuantas pocas miles de visualizaciones, pues son videos contra la Constitución de 1993. Además, los reportes transcriben los pronunciamientos del Movadef en contra del régimen laboral agrario, en contra de Repsol, en contra de los procesos judiciales de los casos Perseo y Olimpo, apoyo al impulso inicial de Perú Libre para convocar una asamblea constituyente. De hecho, a Castillo apenas pasó a segunda vuelta le echaban flores. Luego, por supuesto, reivindican el pensamiento Gonzalo, en fin. En esos mensajes hay algo que quieren dejar en claro, que es el objetivo del Movadef. Ellos dicen que no es llegar al poder con una revolución, una vía violenta, sino que ellos quieren participar pacíficamente de la vida política del país. Por si no lo recuerdan, pues al Movadef sí se le impidió inscribirse como partido político precisamente porque reivindicaba ideas que no eran democráticas, como el pensamiento de su ídolo Abimael Guzmán. Un asunto importante es que en varias notas de inteligencia se da cuenta de los pronunciamientos del Movadef,
pidiendo que Elena Iparraguirre visite a Abimael Guzmán. Esto, por supuesto, en la época en la que él estaba vivo, pero ya delicado de salud. De hecho, la Digimin informó del pedido que hizo Alfredo Crespo, el abogado de Abimael, el 19 de julio del año pasado, para que Iparraguirre visite y atienda a Abimael, que ya estaba a punto de morir. Si el gobierno utilizara de verdad esta producción de inteligencia de la policía, pues el Ejecutivo tendría que haber estado, por ejemplo, alerta y preparado para la muerte de Guzmán, que los agarró sin saber qué hacer. Pero la policía ya sabía que este señor estaba en estado grave y el gobierno tendría que haber usado esa información para prepararse. En cuanto a acciones concretas de Movadef, los reportes dan cuenta de dos actividades en las que, tras la muerte de Guzmán, sus seguidores colgaron banderolas reivindicándola. Una de ellas fue el 12 de septiembre del año pasado, cuando 5 sujetos colocaron una banderola cerca del Colegio Fe y Alegría en Huamanga. Ellos exigían que se les entreguen los restos de Guzmán a Elena Iparraguirre. El otro fue el 17 de septiembre, también del año pasado, cuando colocaron una banderola en el frontis del lugar de la memoria Yalpanahuasi, en Chilca, en Huancayo. También, ojo, han pedido por Margot Liendo, la camarada Nora, condenada a cadena perpetua por el atentado de Tarata. Y aquí el Movadef usó las mismas palabras de Aníbal Torres sobre Fujimori, que ningún preso debería morir en la cárcel. Hay otros grupos legales a los que la policía les hace seguimiento. El FUDEP, que es el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, con el que estos simpatizantes del senderismo quisieron inscribirse en las elecciones del 2016. Sobre ellos había un reporte sobre el pronunciamiento que hicieron contra Keiko Fujimori cuando no aceptó su derrota en las elecciones. La policía también monitorea las actividades de los seguidores de Guzmán, supuestamente en universidades como San Marcos, La Cantuta, la San Cristóbal de Huamanga. Ellos han detectado actividades online de grupos de estudiantes, pero no hay mucha precisión sobre ellos, ¿no? Ni tampoco se dice si realmente son miembros activos de algunos de los organismos de esta nueva facción roja o solamente muchachos con el típico discurso radical de redes sociales. Las revelaciones de los Conti Leaks no acaban aquí, pero esa ya será una historia para otro día. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 18 de mayo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y ayer finalmente se filtró completa la famosa tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes. Nosotros se la pasamos ayer por el WhatsApp y el Telegram de nuestros Patreons, de nuestros miembros de la comunidad de YouTube. Y de inmediato varios hicieron el ejercicio de pasar por Google párrafos al azar y ¿qué creen? Recontra plagio. De hecho, el periodista Diego Salazar hizo el mismo experimento con un par de párrafos aleatorios de la famosa tesis y ¿qué creen? Recontra plagio. Y la discusión tendría que haberse enfocado por allí, ¿no? En demostrar que la pareja presidencial básicamente son un par de defraudadores, pero nuevamente llegó la DBA a darle una manito a Castillo, porque resulta que varios políticos y tuiteros a los que les encanta vivir en el mundo de las fake news armaron sus teorías alegando que la tesis había sido o modificada o entregada con posterioridad. ¿Por qué? Porque se fijaron en la dedicatoria. Allí se menciona a la hija de Castillo y de Paredes, la pequeña Alondra. Entonces, según los conspiranoicos, la niña Alondra no existía en el año 2012 cuando se presentó la tesis. Uno de los más excitados con esta hipótesis, que no estoy muy seguro qué probaba exactamente, era el candidato de Alianza para el Progreso, de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, a la de San Isidro, el señor César Combina, que insistía que la niña tenía 6 años hoy y por tanto entonces en el 2012 no había nacido. Horas discutiendo esto, todo el Twitter, hasta que Jaime de Altaos, miembro del Consejo Consultivo del Comercio, por supuesto caserito de las fake news, vulneró la ley al publicar la cartilla de RENIEC de la menor con fotografía incluida para decir que sí había nacido en el 2011. Nada justifica la exposición de datos personales de una menor por más discrepancias o críticas que haya a la tesis o al presidente. A ver, en resumen, la niña acababa de nacer cuando los padres presentaron esta tesis que estaba plagiada. Entonces, el plagio es lo más importante aquí, pero la oposición más radical y enloquecida terminó distrayendo la atención del tema de fondo, que es que el presidente ha comprobadamente cometido fraude académico. Ayer el ministro de Educación, Rosendo Serna, en RBB tuvo una de esas frases para la historia. No se decayó, se desplomó. Bueno, ahora es no son plagios, sino similitudes.
En un país normal el presidente ya habría renunciado de la pura vergüenza, pero aquí no pasa nada. Los que también son recontra sinvergüenza son los de las AFP. En estos días miles de personas están reportando enormes pérdidas en sus fondos de pensiones, en algunos casos de miles de soles. Hay un desplome brutal. Las administradoras de fondos de pensiones informaron ayer que registraron pérdidas en la rentabilidad de sus cuentas en los primeros 4 meses de este año. Y se calcula que hay una disminución de un total de 4.346 millones de soles, según el comercio con datos de la SBS. Por ejemplo, en el fondo 1, la rentabilidad real en lo que va del año es negativa y de 2 dígitos. Es menos 11,64%. El experto en finanzas Jorge Carrillo Acosta explicó en RPP que han caído los fondos por un fenómeno global. En el mundo hay una inflación galopante, no solo en el Perú, que estamos en 9% en los últimos 12 meses, sino en otros países de América y Europa. Recordemos que las AFP básicamente tienen al menos el 40% de acciones en la bolsa mundial. Y ciertamente, como dicen todos los expertos, pues este tiene que ser el momento menos indicado para retirar tu fondo. La expectativa es que haya un efecto rebote, que no es la primera vez que ocurriría, que no siga cayendo, no va a seguir cayendo hasta el infinito, pero eso, no hay que entrar en pánico, ¿no? Eso no significa, por supuesto, que las AFPs no tengan décadas haciendo mal su trabajo, básicamente asumiendo que son mercados de capitales, en vez de asumir su responsabilidad con la sociedad, que son las pensiones, ¿no? Y no lo digo yo, lo dijo el propio gerente de AFP Integra hace unos días cuando puso su carita del gatito de Shrek. La ONP tampoco es mucho mejor. A partir de este mes, el aporte de los asegurados facultativos al Sistema Nacional de Pensiones no podrá ser menor de 133 soles debido al incremento del sueldo mínimo, que ahora es 1.025 soles. En el caso de que el asegurado se retrase en el pago de sus aportes, tendrá un recargo de mora de 2% por cada mes. Otra económica, la Superintendencia de Banca y Seguros informó la exclusión y disolución de 6 cooperativas de ahorro y crédito tras identificar que registran un patrimonio contable negativo. Atención, se trata de las siguientes cooperativas. Cooperativas de ahorro y crédito: San Pedro de Andahuaylas, Corihuasi, Dios Proveedor, Fortaleza de Ayacucho, Parroquia Santa Rosa de Lima y Prestaplus Santa Rosa Limitada. En las resoluciones también se indica que ya se nombró y facultó a los administradores temporales de estas cooperativas para que, en representación de la SBS, realicen los actos necesarios para la disolución correspondiente. Y ayer se conoció que el juez, y en este tipo de casos hay que decir y recordar el nombre del juez, Roberto Carlos Sugno Jara. Ayer este juez puso en libertad a Kevin Villanueva y Andrea Aguirre, que son acusados con 89 elementos de pruebas de haber desaparecido y asesinado a Solciret Rodríguez. Pese a los cargos que se les imputa con, repetimos, 89 elementos de pruebas en los que se les acusa de asesinar, descuartizar y desaparecer el cuerpo de Solciret durante 4 años, un caso que todos ustedes recuerdan, este juez Roberto Carlos Sugno Jara ha decidido ponerlos en libertad. Carlos Rodríguez, padre de Solciret, apareció devastado ayer de una entrevista, varias entrevistas en La República. Dijo: en el Perú no existe justicia y si la hay, solo beneficia a la gente con dinero. Me ha llegado la notificación de la doctora el día 12 de mayo y el día 13 ya estaba la resolución de libertad. Tienen que pagar una caución de 60.000 soles cada uno y yo creo que sí la pueden pagar. Ahí no importa si es convicto, confeso o ya no, ya está, dijo el padre de Solciret. También señaló que no iba a apelar esto. Si yo voy a estar presentando papeles, ¿de qué vale? De nada. Solamente ya esperar que les den libertad. Honestamente, he perdido la fe. Y no solo él. Y una cosita final, que ya estamos en etapa preelectoral y la señora Malcri Carmen Alba pues tendría que entenderlo, porque ella está haciendo proselitismo con dinero de todos los peruanos. En plena semana de representación, cuando los congresistas viajan a sus regiones pagados con dinero público, la señora Alba se fue a Huancavelica. Además, ella no es de Huancavelica. Entonces ahí está con su lampa, símbolo de Acción Popular, acompañado con una persona con una mascarilla con el logo de Acción Popular, y todo esto difundido por la cuenta de Twitter de la bancada de Acción Popular, una bancada congresal también financiada con dinero de todos los peruanos. Entonces, ¿quién sanciona esto? ¿El Jurado Nacional? ¿La Comisión de Ética del Congreso? En un mundo ideal, por supuesto, deberían ser los votantes, pero en ese rubro no hay demasiadas sanciones a nadie en el Perú. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con más elecciones municipales y regionales aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes
y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tu para Chicama! Nos vemos para Chicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y a partir de hoy, cada miércoles vamos a tener miércoles municipales y regionales. Va a ser, por supuesto, imposible cubrir las elecciones de 1874 distritos, pero vamos a hacer el intento al menos de cubrir los casos más relevantes o interesantes en todo el Perú y no solo en Lima, como suele ser la cobertura noticiosa de este tipo de elecciones. Así que hoy empezamos con Loreto, donde se inscribieron 16 precandidatos para postular al gobierno regional y hoy vamos a hablar de 2 de ellos. Empezamos con algo que reveló Panorama. Resulta que actualmente hay una congresista por Loreto del partido de Acuña que se llama Rocío Torres. Ella está casada con Fernando Meléndez, que actualmente es candidato para la gobernación de esa región. Pues bien, 2 trabajadores del Congreso contratados por Rocío Torres se dedican a hacerle campaña a su marido. Ellos son Adolfo José Monsalve Flores y Juan Abelardo Villanueva Navarro, que en realidad deberían estar en Lima trabajando para la subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la esposa del candidato. Pero en lugar de eso, Panorama los captó ayudando en los mítines de Fernando Meléndez. Pero es peor, porque en el Congreso nunca han visto a estos 2 trabajadores, nadie los conoce. Y además, los trabajadores de una comisión especializada no tienen por qué tener actividades fuera de Lima, tienen que estar en Lima. Ojo, este señor Fernando Meléndez ya fue gobernador regional de Loreto entre el año 2015 y el 18. Y luego entró como congresista en el famoso infame Congreso Complementario del 2020. A él lo recordarán por haberse ido de juerga en plenas restricciones pandémicas, justo además durante las protestas contra el régimen de Merino. Mientras tanto, su hermano Jorge Meléndez era nada menos que ministro del MIDIS en los gobiernos de PPK y de Vizcarra y fue congresista del Congreso disuelto. De los Meléndez ya les hemos hablado bastante en este programa, sobre todo cuando Vizcarra era presidente. La Fiscalía Ambiental de Iquitos ha pedido 4 años de cárcel contra Fernando Meléndez, el esposo de la congresista, el actual candidato, por haber otorgado ilegalmente derechos que permitieron que la empresa Cacao del Perú Norte realice actividades al interior del fundo Tamchiyaco. Esta empresa ha sido acusada de la deforestación de 1.900 hectáreas de bosque en Loreto. Así se entiende que este señor haya sido uno de los opositores a que se firme el acuerdo de Escazú. Este señor Meléndez también ha sido investigado por negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, porque cuando fue gobernador de Loreto se habrían favorecido indebidamente a 2 empresas con una compra de mochilas. Por eso la fiscalía de hecho intervino en la oficina de Fernando Meléndez en el gobierno regional. Pero ojo con otra cosa, porque el hermano Jorge Meléndez también está postulando a la gobernación, pero por el movimiento regional Juntos por Loreto. El tema del favorecimiento de familiares es recurrente en los Meléndez. En el 2019, el entonces procurador anticorrupción Amado Enco denunció a Jorge Meléndez, al exministro, por tráfico de influencias y patrocinio legal, luego de que se revelara que él influyó para que la Comisión de Ética del Congreso contrate a la madre de sus hijos, Erika Fernández Carrasco. La misma presidenta de la Comisión de Ética de ese entonces, Janet Sánchez, confirmó que este Jorge Meléndez le había recomendado a su esposa y que no le avisó del vínculo que tenía con ella. De hecho, esta fue la razón por la cual Jorge Meléndez tuvo que renunciar al cargo de ministro del MIDIS. Jorge también está vinculado a un caso de deforestación, por supuesto. Entre el 2011 y el 2016 fue gerente general de la empresa Palmas del Guayaga, sancionada por el gobierno regional de San Martín por deforestar 127 hectáreas en esa región. Jorge y Fernando Meléndez están compitiendo entre ellos para ser gobernadores de Loreto. Y de hecho, hace poco Acuña, que es el jefe de Fernando, estuvo en Iquitos y el medio pro y contra le preguntó por esta competencia entre hermanos y Acuña respondió: los hermanos no pensamos igual, cada uno tiene su aspiración. Lo que pasa en Loreto es igual a lo que está pasando con mi hermano Virgilio. Una cosa es la política y otra la hermandad entre hermanos. O sea, que los Meléndez son los Acuña de Iquitos. Amigos loretanos, por favor, sálvense. Esta no es la última vez que vamos a hablar de Loreto ni de los candidatos regionales y municipales de todo el Perú. Todos los miércoles vamos a tener estas alertas electorales. No les vamos a decir por quién votar, pero al menos ya sabrán ustedes por quién están votando realmente. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos de Loreto que no saben que tienen sus propios Acuñas,
con ellos también, porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es miércoles de streaming y Romina les quiere recomendar The Dropout, una biopic adictiva sobre el caso real de Elizabeth Holmes, una ambiciosa entrepreneur que convenció a todo el mundo de que su startup iba a revolucionar el mundo de los análisis médicos. Ella pregonaba que su empresa realizaba un chequeo de la salud sin agujas, y que solo un breve pinchazo era posible, algo que por supuesto fallaba constantemente y resultó en su ruina. The Dropout habla de la ambición, del machismo, del deseo de ganar dinero rápido. Es fascinante, la pueden ver en Disney Plus o en sus plataformas alternativas favoritas. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Día a día para producir este mini noticiero, consultamos fuentes, verificamos datos y contrastamos información. Procesar información necesita de filtros periodísticos serios. Hola, soy Romina Badoino, productora de La Encerrona, y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido, sino periodismo. Si necesitas información clara, independiente y también útil para tu vida cotidiana, considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube y así podrás apoyar nuestro trabajo. Ya nos estamos viendo. Un abrazo.